Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy vamos a hablar sobre Popper y el falsacionismo. Popper propone el falsacionismo como una forma de solucionar la demarcación en filosofía de la ciencia. ¿De qué estoy hablando? Popper propone un sistema en que se separe los conocimientos científicos de lo no científico. ¿Cómo podemos separar una cosa de la otra? ¿Cuándo empieza uno? ¿Cuándo empieza lo otro? Y para eso, el falsacionismo que él propone consta de dos lados, es decir, de dos condiciones diferentes. Uno de ellos es la parte metodológica y el otro es la parte lógica. A ver, en la parte metodológica, él propone que se lleguen a un acuerdo, como si fueran reglas de jugar, de un juego. Y para que estas reglas funcionen tiene que haber un consenso, como en todos los juegos. Por ejemplo, yo no puedo jugar ajedrez si no hay un consenso previo a ese juego. Digo, pues la reina tiene esta movida o estos movimientos, el peón tiene este movimiento y va en este sitio, etcétera, etcétera. La ciencia, él dice, para superar el concepto metafísico, es decir, de la creencia de que la ciencia busca la verdad, vamos a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es: la ciencia nunca va a buscar la verdad, sino que va a tratar de explicar la realidad. No es una diferencia pequeña. ¿Por qué? Porque si aceptamos que la ciencia busca la verdad, o mejor dicho, si decimos que la ciencia es la verdad, acabamos de crear un sistema que se automutila. Es decir, si yo creo que la ciencia es la verdad y hay una explicación aprobada, es decir, corroborada experimentalmente y consensuada sobre la explicación del por qué hay gravedad, pues ya no se podría trabajar más en esa área, ya que la verdad fue desvelada. Al ser la verdad desvelada, nunca va a poder haber un cambio en el tema. Y la historia de la ciencia es exactamente lo contrario, es tumbar estas concepciones anteriores, es decir, es sustituir una teoría por otra que explique mejor la situación. También me dice, muy bien, como otra regla metodológica, Popper, muy bien, no es la verdad, pero sí va a ser la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad se hace única y exclusivamente a través de la proposición de enunciados universales. Esto ya tiene que ver con lógica, y ahorita voy a explicar un poquito de lógica. ¿Qué significa esto? Esto significa desde el punto de vista metodológico que hay tres grandes acuerdos, o que debe haber tres grandes acuerdos para que haya ciencia. Lo primero, que se debe llegar a normas consensuadas, y es su propuesta, en que la ciencia es la búsqueda de explicaciones. Que esta búsqueda de explicaciones deben de tener la posibilidad de cumplir con una serie de patrones lógicos. Y estos patrones lógicos solo se dan si estamos hablando de enunciados universales. Además, los enunciados universales solo surgen de la teoría y no de la experiencia. Entonces vamos a tratar de llevar esto al terreno práctico, porque esto es muy etéreo. Desde el punto de vista lógico, él está diciendo que para que un enunciado sea científico, el mismo debe ser posible de tener una consecuencia deducible y predictiva. A ver, si yo digo, por ejemplo, esta cartera tiene una tarjeta, yo estoy haciendo un enunciado, pero no un enunciado científico, porque eso no garantiza que otra cartera tenga una tarjeta. Entonces no puedo hacer una predicción. Pero si yo dijese un enunciado universal, por cierto, los enunciados universales son los que dicen todas las cosas son así. Entonces yo diría, todas las carteras tienen tarjetas adentro. ¿Cómo se prueba esto? Fácil, con una hipótesis, o sea, de un enunciado universal, con su deducción. Si yo digo todas las tarjetas o todas las carteras tienen tarjetas, el enunciado universal me da un enunciado particular deducible. Ejemplo, si todas las carteras tienen tarjetas, la cartera de Juan, ¿qué tendrá? Tarjetas, es la deducción. Entonces voy y coloco una hipótesis o un enunciado particular.
la tarjeta de Juan tiene una tarjeta. Voy y reviso y la tarjeta está en la cartera de Juan. Listo, he corroborado la hipótesis particular, que a su vez es la base de la teoría. A ver, lo voy a poner más fácil, a lo mejor un poco complejo. Vamos a hablar de la teoría de la evolución. Las teorías universales o las teorías generales nunca se pueden probar. No puede. Es una cuestión de lógica matemática. ¿Por qué no se puede probar? Vamos a mirar la teoría de la evolución. Resulta que después de haber observado, Darwin o cualquiera, en este caso es un ejemplo, cómo son los animales en las Islas Galápagos, o en la Argentina, o en España, o en donde tú quieras colocarlo. Resulta que te diste cuenta que hay, por ejemplo, pájaros adaptados en la isla de los Galápagos. Hay un delfín rosado en el río Amazonas. Hay una adaptación del lobo al perro. Es decir, ha buscado un ancestro común de estos animales y ha dicho, ha habido mutaciones o modificaciones genéticas que han creado unas especies muy particulares según el medio ambiente en el que estén. Con estas 4 componentes, o sea, estas 4 hipótesis particulares, yo puedo crear una teoría general. ¿Qué significa esto? Que todas las especies que nosotros vemos son adaptaciones de especies previas, incluyendo los humanos. Ahora, ¿yo puedo probar que todas son adaptaciones? No, pero por ejemplo, puedo agarrar un grillo y decir y ponerme a investigar el grillo y su adaptación en este medio, en esta zona, en este sitio. Y cada vez que yo haga esa investigación sobre cualquier otro animal, insecto, ave, pez, lo que tú quieras, le voy a colocar una pata más a la teoría universal que me dice que todas las especies que conocemos son adaptaciones al medio en el que vive. Como ustedes ven, nunca voy a poder tumbar ni probar la teoría general, es decir, el enunciado universal. Todas las especies vienen de la adaptación a un medio en el que vive, etcétera, etcétera. Les voy a colocar un ejemplo más común. Vamos a colocar que queremos hacer falsable la frase ella te ama. Si tú dices ella te ama, es un enunciado universal. Ahora, un enunciado particular es, si ella te ama, yo hago una deducción. Ella te va a escribir o te va a escribir por WhatsApp, voy a llamar todos los días. Entonces, eso es un enunciado particular. Yo lo corroboré. Eso no significa que me siga amando. Ojo, simplemente es una deducción lógica del enunciado. Si ella me ama, ella debe de comunicarse conmigo, querer hablar conmigo. Si además me ama, pues se acordará de mi cumpleaños, tratará de hacerme algunos detallitos especiales para hacerme sentir mejor. Eso es un enunciado particular. Recuerden que son deducciones que vienen del ella te ama, que es un enunciado universal. Y puede ser corroborado. Luego, alguien coloca, pero se besa apasionadamente con otro chico. Es un enunciado particular. En ese caso, yo creo que queda falseado. Es decir, creo que queda no corroborado el concepto de ella te ama. Después podríamos discutir si el concepto de amor es exclusivo o no, pero eso ya es tema metodológico o yo diría particularmente incluso metafísico. Pero bueno, ya ese es otro tema. Y por cierto, lo voy a colocar con una frase que no es falsable, es decir, que no es científica. Ella te saluda. Como ella te saluda es un hecho, como si yo fuera en una isla perdida, anoto día 1 salió el sol, día 2 salió el sol, día 3 salió el sol, día 150 todos los días han salido el sol. Entonces yo ya puedo hacer una predicción, puedo hacer un enunciado. Todos los días en la isla sale el sol. Ese es el enunciado universal. Para probar que este enunciado universal es una teoría científica, ¿qué debo hacer? Colocar en el día 345 va a salir el sol. Esto es una consecuencia deductiva de dicho enunciado. Ahora, esto no es suficiente. Este es lo mínimo. Esta es la forma inicial en que un enunciado pueda ser científico. Eso no quiere decir que haya sido probado. Quiere decir que deba ser
ni siquiera que deba ser verificado, él habla de corroborado. ¿Por qué? Porque en aquella época lo que estaba de moda era el positivismo y el empirismo. Y por supuesto, el falsacionismo es la primera, o mejor dicho, es la mejor respuesta a estas creencias absurdas del positivismo y el empirismo, que no hacían más que limitar y convertir la ciencia, en vez de en algo cambiante, en un dogma. Es cuando alguien te dice, la ciencia es la verdad. No, no es cierto. La ciencia es la explicación más cercana que tenemos para poder entender el mundo en el que estamos. Y no es que es una explicación basada solamente en elementos experimentales, sino en predicciones. Es decir, la ciencia no me sirve para estudiar hacia atrás, me sirve para predecir a futuro. Esa es la gran condición particular de la ciencia. Y por cierto, la ciencia no es per se universal. Es decir, si yo me siento mal, yo no me voy a tomar una pastilla de astrofísica. No me voy a tomar una pastilla de física teórica. No. Me voy a tomar una de un tipo de conocimiento y de experiencia particular que se desarrolló a través de la farmacia y la medicina. Es decir, no es cierto que la ciencia es el avance de todas las áreas. No funciona así. Son áreas específicas que tienen desarrollo específico. Es decir, son enunciados particulares que confirman un enunciado universal. Esa es la ciencia. Lo demás son o hechos, como ella te saluda, hola, tú no puedes sacar de ahí nada predictivo. El que yo haya visto 1500 días de luz seguidos no significa que el día de mañana vaya a ser la luz. Es decir, que mañana vaya a salir el sol. No es cierto. Sin embargo, es predictivo. ¿Y por qué es predictivo? Porque va a ser la justificación más adecuada mientras que él siga saliendo el sol. Es decir, que una teoría no debe considerarse corroborada o adecuada o cierta por la cantidad de aciertos que tenga. Porque además, para determinar que una teoría es la adecuada, también se logra por consenso. ¿Por qué hablamos hoy que la teoría de la evolución o la teoría, cualquier teoría científica es la adecuada? Porque ha habido un consenso general en que esa es la respuesta más directa o más adecuada o más ajustada a la explicación sobre un fenómeno natural. Ese es el concepto. Ahora, eso no niega que puede haber otra explicación, y ahí viene Comte y los paradigmas, etc. Entonces, 1000 días saliendo del sol solamente confirma o corrobora la predicción dada por esa ley científica o ese enunciado universal. Sin embargo, un día que no salga el sol es suficiente para poner en duda la explicación general. Ojo, y esto es un error muy común. El falsacionismo no significa que un experimento en contrario o que una predicción no cumplida invalide nunca el enunciado universal. Invalida el enunciado particular. Vuelvo a tratar de explicarlo. Si yo digo, el día de mañana van 1590 días en que sale el sol, en el día 1600 no sale el sol, pero en el día 1601 sí. Y luego en el día 1800 no sale el sol de nuevo. Es decir, ahí yo tengo algo que no me permite explicar la ausencia del sol, pero me permite predecir que el sol saldrá. Es decir, es más probable que el sol salga a que el sol no salga, si esa es la experiencia que he obtenido. ¿Eso quiere decir que es inválida la teoría anterior? No. Eso quiere decir que ya me ha demostrado que la teoría no es suficiente para explicar la realidad. Que puede explicar incluso una parte de la realidad, pero me falta otra parte. Y esa otra parte es otra teoría científica que se desarrollará. O lo que es igual, el falsacionismo no es determinar si es adecuado o inadecuada un enunciado científico, sino determinar qué hace el enunciado científico. Recuérdese, un enunciado científico parte de dos principios. Un enunciado universal, que sería la teoría científica, y un enunciado particular, que es el que se va a probar en experimentos. Como nunca puedo probar el universal, sino los específicos que se deducen de este universal, es muy difícil tumbar una teoría. Así que una teoría no es
más adecuadas por la cantidad de veces que acierta, sino que me establece cuál es su límite una vez que deja de acertar o que deja de ser útil para explicarme los fenómenos. Y si es sustituida luego por otra que me permite explicar mejor dichos fenómenos. Pero eso no quiere decir que esté errada la teoría anterior. A ver, un ejemplo fácil es el de las las leyes de física de Newton y la física cuántica. Es decir, las leyes de física de Newton siguen teniendo total validez, solo que no sirve ya para explicar el mundo atómico, es decir, para el mundo microscópico. No sirve esas teorías que sirven para el mundo que podemos captar con los sentidos de forma directa. Como vuelvo y repito, no significa que la anterior esté mala, sino que la anterior tiene limitaciones. Todo esto tiene que ver con lógica. Por supuesto, prometo videos de lógica para que esto quede más claro, pero en general Popper me habla entonces que hay que tener la claridad mental para entender que la ciencia no es un dogma, que la ciencia se debe criticar y para avanzar debo de no conformarme con la cantidad de veces que se puede probar la predictividad de dicho enunciado, sino más bien tratar de desmoronar la predictividad de dicho enunciado. Si el concepto es todos los días sale el sol y no sale todos los días el sol, esa es una teoría que no cumple a cabalidad con la explicación del mundo. Ese es el concepto. Bueno, en general, lo que hace Popper, y creo que es lo más rescatable de Popper, es colocar como paso número 1 para hacer cualquier deducción científica, cualquier enunciado científico, o lo que es igual, para hablar de ciencia hay que hablar de lógica. Y esto hay que hablar de lógica simplemente porque la lógica es la estructura del razonamiento adecuado. Por supuesto, a Popper le salió muchísimas, pero miles, cientos de críticas. No, este video no quiere ser las críticas al falsacionismo de Popper, sino tratar de explicar un poco más a profundidad lo que fue su aporte y en qué consistió el aporte del falsacionismo. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Si te gustó el video, por favor, compártelo, coméntalo, dale me gusta. Y aquí voy a dejar unos videos recomendados por YouTube. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.